La música de las esferas, esta vez de verdad. La tercera ley de la predicción de Arthur C. Clarke dice: cualquier tecnología lo bastante avanzada es indistinguible de la magia. Me gustaría añadir una observación ampliamente justificada por nuestra reflexión. La tecnología de la naturaleza, con la que se construye el mundo material, es muy avanzada. Por fortuna, la naturaleza nos deja estudiar sus trucos. Prestando mucha atención, nosotros mismos nos volvemos magos. Hipótesis escandalosas. En el mundo cuántico de los átomos y la luz, la naturaleza nos obsequia con un espectáculo de proezas extrañas y aparentemente imposibles. Dos de estas proezas parecían, cuando se descubrieron, especialmente imposibles. La historia temprana de la teoría cuántica es complicada. Otras paradojas menos directas tuvieron también un papel importante para guiar el pensamiento de los pioneros, y la gente también se metió en muchos callejones sin salida. Aquí he esbozado una historia clara y relativamente simple que es una idealización extrema de la historia real. En la historia, a diferencia de lo que ocurre con la estructura profunda de la naturaleza, lo real y lo ideal difieren enormemente. Un sabio maestro, el padre Jim Malley, de la Compañía de Jesús, me obsequió esta valiosa perla. Es más santo pedir perdón que pedir permiso. Una se refiere a la luz, la otra a los átomos. La luz viene en paquetes. Esto se demuestra por el efecto fotoeléctrico, como trataremos en un momento. Fue una conmoción para los físicos. Después de que la teoría electromagnética de Maxwell sobre la luz fuera confirmada por los experimentos de Hertz y luego por muchos otros, los físicos pensaban que habían entendido lo que era la luz, a saber que la luz es una onda electromagnética. Pero las ondas electromagnéticas son continuas. Los átomos tienen partes, pero son perfectamente rígidos. Los electrones fueron claramente identificados en 1997 por J.J. Thomson. Los hechos más básicos sobre los átomos se elucidaron en los siguientes 15 años, más o menos. En concreto, los átomos consisten en minúsculos núcleos que contienen casi toda la masa y toda su carga positiva, rodeados de los suficientes electrones con carga negativa para que el conjunto sea neutro. Los átomos vienen en diferentes tamaños, según el elemento químico, pero todos están en el rango de 10 a la menos 8 centímetros, una unidad de longitud llamada un ángstrom. Los núcleos atómicos, sin embargo, son 100.000 veces más pequeños. La paradoja: ¿cómo puede ser estable una estructura semejante? ¿Por qué los electrones simplemente no sucumben a la fuerza atractiva del núcleo y caen sobre él? Estos hechos paradójicos condujeron a Einstein y a Bohr, respectivamente, a proponer unas hipótesis escandalosas y medio correctas que sirvieron como puntos de apoyo en el empinado ascenso a la teoría cuántica moderna. El efecto fotoeléctrico consiste en que, cuando haces que brille la luz, o mejor aún, la radiación ultravioleta, sobre los materiales adecuados, estos emiten electrones. Los paneles solares, que convierten la luz en electricidad, explotan ese efecto. La idea de que la luz puede acelerar a los electrones, incrementar su energía y tal vez, ocasionalmente, hacerles saltar de los átomos no es sorprendente en sí misma. Los campos eléctricos de la luz deberían hacer cosas de ese tipo. Lo chocante era la forma en que ocurría. Podrías esperar que la energía se tomara un tiempo para irse acumulando, de manera que, bajando la intensidad de la luz, no hallarías al principio electrones salientes, pero, en vez de eso, el efecto se enciende de forma inmediata. También podrías esperar que la frecuencia de la luz, es decir, su color espectral, fuera menos importante que su fuerza o brillo. Y en vez de esto, lo que encuentras es que los colores espectrales cercanos al extremo rojo del espectro son inútiles. Si la luz es demasiado rojiza, se liberan pocos electrones por muy brillante que sea la luz que incide en el material. Einstein explicó estos efectos, y otros, con su hipótesis del fotón. Según esa hipótesis, la luz viene en unidades, los fotones, que no pueden descomponerse en nada más pequeño. La cantidad de energía en una unidad mínima, o cuanto, de luz es proporcional a la frecuencia de la luz. Así, los fotones del extremo azul del espectro tienen cerca del doble de energía que los fotones del extremo rojo, y los fotones ultravioletas tienen aún más. La hipótesis del fotón da una explicación simple y cualitativa a los elementos paradójicos del efecto fotoeléctrico. Como cada fotón suministra o bien toda su energía o bien ninguna, no hace falta ninguna acumulación gradual, ni un tiempo de arranque. Como los fotones rojizos suministran menos energía, son menos efectivos, y si no tienen bastante energía para liberar un electrón, simplemente no lo hacen.
La hipótesis del fotón de Einstein no era parte de un gran sistema, como las ecuaciones de Maxwell o la mecánica celeste de Newton. De hecho, contradecía esencialmente lo que parecía ser la implicación directa de las ecuaciones de Maxwell. Explicaba algunos hechos a costa de socavar el marco existente, y de gran éxito que explicaba muchos otros. Era escandalosa. Al nominar a Einstein para la Academia Prusiana de las Ciencias en 1913, Planck escribió: el hecho de que alguna vez pueda haber errado el tiro con sus especulaciones, como por ejemplo con su hipótesis de los cuantos de luz, no se le puede echar demasiado en cara, realmente, porque no es posible introducir ideas realmente nuevas, incluso en las ciencias exactas, sin arriesgarse de vez en cuando. Einstein había introducido los cuantos de luz, o lo que ahora llamamos fotones, en 1905, 8 años antes. 8 años más tarde, en 1921, cuando recibió el premio Nobel, fue el trabajo de Einstein sobre los cuantos de luz el que fue citado específicamente. Para entonces, había demostrado su valor. Para abordar nuestra segunda paradoja, la paradoja de los átomos estables y rígidos, Niels Bohr introdujo la idea de que los átomos solo pueden existir en estados estacionarios. En la mecánica clásica, las posibles órbitas abarcan un continuo, como vimos en la montaña de Newton. Bohr propuso que, en un átomo, los electrones orbitan alrededor del núcleo, atados a él por fuerzas eléctricas, pero que solo un subconjunto discreto de órbitas es posible. Para el átomo más simple, el hidrógeno propuso una regla simple y precisa para identificar cuáles eran esas órbitas. Para expertos, el requisito es que la integral del momento, ponderada por la longitud, la llamada integral de acción, tomada sobre la órbita, tiene que ser un número entero de veces la constante de Planck. Cuando un electrón sigue en una de las órbitas permitidas, decimos que el átomo está en estado estacionario. El electrón permanece en esa órbita concreta mientras no le golpees con demasiada fuerza, porque las otras posibles órbitas son todas muy diferentes, y un golpecito con el codo no basta para llevarlo allí. Por último, los átomos no se colapsan porque todas las órbitas permitidas mantienen a los electrones a una distancia segura del núcleo. La hipótesis del estado estacionario de Bohr tampoco era parte de un gran sistema. De hecho, contradecía lo que parecía ser la implicación directa de una teoría de gran éxito, la mecánica de Newton. ¿Quién era Bohr para decir a los electrones dónde podían estar o no, o qué velocidades podían tener y cuáles no? Era escandaloso, explicaba algunos hechos, pero a costa de socavar el marco existente y enormemente exitoso que explicaban muchos otros. Las reglas de Bohr para el hidrógeno podían ser, y desde luego fueron, comprobadas experimentalmente. El éxito hizo creíble su hipótesis escandalosa. Tanto Einstein como Bohr eran muy conscientes de lo que estaban haciendo y de lo que no estaban haciendo, al proponer sus hipótesis escandalosas. No estaban proponiendo unas teorías del todo coherentes, ni siquiera grandes síntesis al estilo de la mecánica celeste de Newton o el electromagnetismo de Maxwell. Más bien, en el espíritu explorador de Pitágoras o del trabajo de Newton sobre la luz o el de Maxwell sobre la percepción, estaban simplemente identificando unos patrones llamativos de hechos que podrían encontrar una explicación más profunda en el futuro. Una parte importante de la buena estrategia científica es distinguir entre áreas de problemas que pueden estar listas para una gran síntesis y áreas de problemas donde un enfoque oportunista dará más frutos. Una teoría de algo exitosa puede ser más valiosa que una teoría del todo tentativa. La forma más alta de musicalidad. Los átomos de cierto tipo, por ejemplo, átomos de hidrógeno, absorben ciertos colores de la luz espectral de manera mucho más eficaz que otros. Más en general, absorben ondas electromagnéticas de ciertas frecuencias de manera mucho más eficaz que otras. Los mismos átomos, cuando se calientan, emiten la mayoría de su radiación en esos mismos colores espectrales. El patrón de colores preferidos es diferente para distintas clases de átomos y forma una especie de huella dactilar por la que podemos identificarlos. El patrón de colores preferidos de un átomo se llama espectro. En su modelo atómico, Bohr postuló que los electrones de un átomo solo pueden existir en un conjunto discreto de estados estacionarios. Los posibles valores de la energía del electrón, entonces, también forman un conjunto discreto. Y aquí cómo conectó Bohr esa idea con la realidad, mediante otra hipótesis escandalosa. Asumió que, además de sus movimientos regulares permitidos, en los estados estacionarios, un electrón podía dar en ocasiones un salto cuántico entre un estado estacionario y otro. ¿Por qué? ¿Cómo? No hagas preguntas. Pero el proceso del salto cuántico viene acompañado por la emisión o absorción de un fotón.
Los saltos cuánticos hacen los espectros atómicos. En su por lo demás iconoclasta modelo, Bohr mantuvo un principio sagrado, la conservación de la energía. Insistió en que la energía tenía que conservarse, incluso en el proceso del salto cuántico. Pero la energía de un fotón, según Einstein, es proporcional a su frecuencia, y su frecuencia está codificada en su color. Y entonces las ideas de Bohr convergen en un paquete predictivo. Los colores del espectro de un átomo reflejan sus posibilidades de transición entre estados estacionarios y revelan las diferencias de energía entre sus estados estacionarios. El modelo de Bohr, al predecir esas energías, predijo los colores del espectro del hidrógeno, y funcionó. Reflexionando sobre el trabajo de Bohr, Einstein escribió: que este fundamento inseguro y contradictorio fuera suficiente para permitir a un hombre con el instinto y el tacto únicos de Bohr para descubrir las leyes principales de las líneas espectrales y de las capas electrónicas de los átomos, me pareció un milagro, y sigue pareciéndomelo incluso hoy. Esta es la forma más alta de musicalidad en la esfera del pensamiento. Einstein se equivocaba en esto, sin embargo. La mejor música estaba aún por llegar. La nueva teoría cuántica, los átomos como instrumentos musicales. El éxito de Bohr dejó a los teóricos con un problema de ingeniería inversa. Su modelo aportaba una caja negra como descripción de los átomos, que describía qué hacían, pero no cómo. Al esbozar la respuesta a una pregunta desconocida, Bohr había inaugurado un gran juego de riesgo. Los físicos tenían que encontrar las ecuaciones para las que el modelo de Bohr era la solución. Tras una lucha épica que se prolongó durante más de una década de esfuerzo y debate, emergió una respuesta. Se ha mantenido erguida hasta hoy mismo, y sus raíces han crecido a tal profundidad que parece improbable que se venga abajo algún día. ¿Qué es la teoría cuántica? Resulta que describir el comportamiento de la materia a escala atómica y subatómica no requería solo añadir algo a lo que se sabía antes, sino también construir un marco radicalmente diferente, en el que muchas ideas que se creían a salvo tuvieron que abandonarse. El marco conocido como teoría cuántica o mecánica cuántica estaba mayormente fijado hacia finales de los años 30. Desde entonces, nuestras técnicas para bregar con los desafíos matemáticos que impone la teoría cuántica han mejorado enormemente y hemos alcanzado una comprensión mucho más detallada y penetrante de las principales fuerzas de la naturaleza, como veremos en los siguientes capítulos. Pero esos avances han ocurrido dentro del marco de la teoría cuántica. Muchas teorías físicas pueden describirse como afirmaciones razonablemente específicas sobre el mundo físico. La relatividad especial, por ejemplo, es básicamente la doble afirmación de la simetría galileana junto a la invarianza de la velocidad de la luz. La teoría cuántica, como se entiende hoy, no es como eso. La teoría cuántica no es una hipótesis específica, sino una red de ideas estrechamente entrelazadas. No estoy insinuando que la teoría cuántica sea vaga, no lo es. Con raras y por lo general transitorias excepciones, cuando se enfrentan con cualquier problema físico concreto, todos los profesionales competentes de la mecánica cuántica coinciden sobre lo que significa abordar ese problema usando la teoría cuántica, pero pocos, si es que hay alguno, podrán decir exactamente qué suposiciones han hecho para llegar ahí. Llegar a un acuerdo con la teoría cuántica es un proceso, por el cual el trabajo te enseñará cómo hacerlo. Vamos a ello. Funciones de onda, nubes de probabilidad y complementariedad. En la descripción cuántica del mundo, los objetos fundamentales no son partículas que ocupan posiciones en el espacio, ni los fluidos de Faraday y Maxwell, sino funciones de onda. Cualquier pregunta física válida sobre un sistema físico puede responderse consultando su función de onda, pero la relación entre la pregunta y la respuesta no es directa. Tanto la manera en que las funciones de onda responden preguntas como las respuestas que dan tienen unas propiedades sorprendentes, por no decir extravagantes. Aquí me centraré en los tipos concretos de función de onda que necesitamos para describir el átomo de hidrógeno y descubrir su musicalidad. Para más información, véase Términos del arte, sobre todo las entradas teoría cuántica y función de onda. Lo que nos interesa entonces es la función de onda que describe a un solo electrón atado por fuerzas eléctricas a un protón minúsculo y mucho más pesado. Antes de tratar la función de onda del electrón, haremos bien en describir su nube de probabilidad. La nube de probabilidad está muy relacionada con la función de onda. La nube de probabilidad es más fácil de entender que la función de onda, y su significado físico es más obvio, pero menos fundamental. Estas afirmaciones proféticas tomarán cuerpo en un momento. En la mecánica clásica, las partículas ocupan, a cualquier tiempo dado, alguna posición definida en el espacio. En la mecánica cuántica, la descripción de la posición de una partícula es muy diferente.
La partícula no ocupa una posición definida a cada tiempo. En vez de eso, se le asigna una nube de probabilidad que se extiende por todo el espacio. La forma de una nube de probabilidad puede cambiar con el tiempo, aunque no lo hace en algunos casos muy importantes, como veremos pronto. Como su nombre indica, podemos visualizar la nube de probabilidad como un objeto extendido, que tiene en cada punto alguna densidad no negativa, es decir, positiva o cero. La densidad de la nube de probabilidad en un punto representa la probabilidad relativa de encontrar la partícula en ese punto. Así, es más probable encontrar la partícula donde la densidad de su nube de probabilidad es alta y menos probable encontrarla donde la densidad de la nube es baja. La mecánica cuántica no da ecuaciones simples para las nubes de probabilidad. Más bien, las nubes de probabilidad se calculan a partir de las funciones de onda. La función de onda de una partícula individual, como su nube de probabilidad, asigna una amplitud a todas las posibles posiciones de la partícula. En otras palabras, asigna un número a cada punto del espacio. La amplitud de la función de onda es un número complejo, de modo que la función de onda es una asignación de un número complejo a cada punto del espacio. Si esto te resulta un territorio poco familiar, tal vez quieras consultar términos del arte, o simplemente interpretarlo como poesía. No nos apoyaremos en las propiedades detalladas de los números complejos, por muy bellas que sean. Para plantear preguntas, tenemos que llevar a cabo experimentos particulares que sondeen la función de onda de distintas formas. Podemos hacer, por ejemplo, experimentos que midan la posición de la partícula o experimentos que midan el momento de la partícula. Esos experimentos abordan las siguientes preguntas. ¿Dónde está la partícula? ¿Cuán rápido se mueve? ¿Cómo responde la función de onda a esas preguntas? Primero hace un procesamiento y luego te da probabilidades. Para la cuestión de la posición, el procesamiento es muy simple. Tomamos el valor o amplitud de la función de onda, un número complejo, recuerda, y elevamos su magnitud al cuadrado. Eso nos da, para cada posible posición, un número positivo o cero. Ese número es la probabilidad de encontrar la partícula en esa posición, como ya hemos visto. Para la cuestión del momento, el procesamiento es bastante más complicado y no voy a intentar describirlo en detalle. Para averiguar la probabilidad de observar cierto momento, primero tienes que hacer una media ponderada de la función de onda. La manera exacta de hacer la ponderación depende del momento en que estés interesado, y luego elevar esa media al cuadrado. Responder a estas preguntas requiere diversas formas de procesar la función de onda, que resultan ser mutuamente incompatibles. Es imposible, según la teoría cuántica, responder ambas preguntas al mismo tiempo. No puedes hacerlo, por más que cada pregunta sea por sí misma perfectamente legítima y tenga una respuesta informativa. Si alguien descubriera cómo hacerlo, de manera experimental, habría refutado la teoría cuántica, porque la teoría cuántica dice que no se puede hacer. Einstein intentó de manera insistente concebir experimentos de ese tipo, pero nunca tuvo éxito, y al final admitió su derrota. 3 puntos esenciales son: obtienes probabilidades, no respuestas definitivas. No obtienes acceso a la función de onda en sí misma, sino solo un vistazo a sus versiones procesadas. Responder preguntas distintas puede requerir procesar la función de onda de distintas formas. Cada uno de estos puntos plantea grandes temas. El primero plantea el asunto del determinismo. ¿Es calcular probabilidades realmente lo mejor que podemos hacer? El segundo plantea el asunto de los muchos mundos. ¿Qué describe la función de onda total cuando no estamos mirando? ¿Representa una gigantesca expansión de la realidad? ¿O no es nada más que una herramienta mental, nada más que un sueño? El tercero plantea el asunto de la complementariedad. Para abordar distintas preguntas, debemos procesar la información de distintas maneras. En casos importantes, esos métodos de procesamiento resultan ser mutuamente incompatibles, de modo que ningún enfoque, por astuto que sea, puede suministrar respuestas a todas las posibles preguntas. Para hacer verdadera justicia a la realidad, tenemos que enfrentarnos a ella desde distintos ángulos. Este es el principio filosófico de la complementariedad. Es una lección de humildad que la teoría cuántica nos obliga a aceptar. Tenemos, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. No puedes medir la posición y el momento de las partículas a la vez. Teóricamente, se deduce de las matemáticas de las funciones de onda. Experimentalmente, surge porque las mediciones requieren una implicación activa con el objeto que está siendo medido. Sondear es interactuar, e interactuar es potencialmente perturbar. Cada uno de estos asuntos es fascinante, y los dos primeros han recibido mucha atención. A mí, sin embargo, el tercero me parece especialmente bien fundamentado y significativo. La complementariedad es a la vez una propiedad de la realidad física y una lección de sabiduría, a la que volveremos.